Bueno, vamos a arrancar ahora con la teoría preliminar de ecuaciones diferenciales de orden superior. Tal cual arrancamos en el primer parcial con teoría preliminar, aquí también se arranca con teoría preliminar previa a comenzar las de orden superior. Entonces, en primera, necesitamos irle dando el contexto, ¿verdad? Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Como les platicaba en cálculo 2, usted aprende a hacer muchas cosas. En ecuaciones diferenciales, todo es resolver ecuaciones diferenciales, nada más. Aquí vamos a aprender a resolver ahora ecuaciones diferenciales de otro tipo. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? En primera, vamos a definir algo que ya conocíamos, más que definir, a recordar el problema de valor inicial de enésimo orden. ¿En qué consistía? Consistía en una ecuación diferencial de orden n, que ahí la pueden ver, sujeta a n restricciones. Esas restricciones, si recuerdan de la teoría preliminar, nos van a servir para calcular las constantes que van a salir cuando nosotros buscamos la solución de una ecuación diferencial de enésimo orden. Recuerden, las constantes de una ecuación diferencial de enésimo orden van asociadas con el orden. Orden 1, una constante. Orden 2, dos constantes. Orden 3, tres constantes. Orden n, n constante. Lo mismo con las condiciones. Las condiciones también van de la mano y nos van a servir para calcular dichas constantes al momento de buscar la solución particular de la ecuación diferencial. Le vamos a ir cayendo en contexto. Entonces, me hablan de la existencia y unicidad. Bueno, fíjense, me están hablando de esta ecuación diferencial ahora con estas condiciones. Y aquí me dice, sean AN, A sub n menos 1, A sub 1, A sub 0 y la función G continuas en el intervalo I. Lo único, aparte de ser continuas, es que la que no puede ser 0 es la A sub n. ¿Por qué? Porque si no, no sería una ecuación diferencial de enésimo orden. Y de ahí, para toda X, en el intervalo, si X es igual a X sub 0, en cualquier punto de este intervalo, entonces, una solución Y de X del problema de valor inicial 1 existe en el intervalo y es única. ¿Qué es lo único que me está diciendo? Si yo aseguro que el coeficiente principal no es 0, y de paso, tanto los coeficientes como la función a la cual está igualada la ecuación diferencial son continuas en I, y tomo un valor dentro de I, entonces aseguro la existencia y la unicidad de la solución. Nada más. ¿Estamos? Entonces, ese es nuestro teorema de existencia y unicidad. Luego, aparecen lo que son las condiciones de frontera. Pues estas condiciones de frontera les diré que muy poco las usamos en el curso. Yo he visto que en civil, en la parte de vigas, usan mucho este tipo de formulación o este tipo de problema condicionado de esta forma. ¿Por qué? Porque las vigas son finitas. Empotran las vigas, hacen diferentes empotramientos en las paredes o encomadan las cargas y toda esa historia, y ahí hacen deflexión. Entonces ahí usan condiciones de frontera, porque conocen en ambos extremos las condiciones para la ecuación diferencial. Esas ecuaciones diferenciales son hasta de cuarto orden, por los momentos de cortante que hacen y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo funcionan las condiciones de frontera? Bueno, las condiciones iniciales me dicen cómo funciona, miren aquí el dibujito, me dicen cómo funciona la ecuación diferencial acá, ¿ven? Al inicio. Todas parten de acá. Las condiciones de frontera me dicen cómo funcionan aquí y aquí, en los bordes. Esa es la única diferencia. Entonces, en la frontera pueden tener imágenes, como ven acá. Pueden tener derivadas, como ven al final, o mixtas. Derivada imagen, imagen derivada. O unas condiciones que mezclan todas estas, que son estas dos de acá. Que son las de Newman, creo que le decían a estas. Estas, por ejemplo, en transferencia de calor, lo que representan en el caso de las imágenes es temperatura y en el caso de las derivadas es flujo de calor. Cuando la superficie es aislada, estas condiciones son cero, las de flujo, o sea, las derivadas
son cero en transferencia de calor. Quizás en otra aplicación se interpretan de otra manera, ¿verdad? ¿Sabes? Ahí habría que ver qué de acorde a nuestra rama de ingeniería y que nosotros apliquemos una ecuación diferencial para resolverla, que ahí pues podamos nosotros establecer las condiciones de frontera. ¿Estamos? Entonces, para valores adecuados de alfa 1, beta 1, alfa 2 y beta 2, así surgen las condiciones, las 4 condiciones que están arriba, o estas que pueden ser condiciones mezcladas en un lado, que es cuando se conoce la temperatura y conocen de paso si hay flujos. ¿Estamos? Entonces, eso hablando de las condiciones de frontera. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí. ¿Se acuerdan ustedes de la plática que tuvimos cuando les hablé de las ecuaciones diferenciales con coeficientes homogéneos? Que les dije que yo les llamaba así porque en el libro de Reinville ese es el nombre que le dan. Ecuación diferencial con coeficientes homogéneos. Ahora, ¿por qué no llamarle como SIL? SIL en el libro a esas de coeficientes homogéneos le llama ecuaciones homogéneas. Entonces ahí entraría como en un choque. ¿Por qué? En las de primer orden, SIL dice que las homogéneas son aquellas cuyos coeficientes son funciones homogéneas del mismo grado. Y estas homogéneas de acá son aquellas ecuaciones diferenciales que están igualadas a cero. Pero para nosotros todas las de primer orden estaban igualadas a cero. Entonces entramos como en un caos. Porque si igualar a cero significa ser homogénea, las de coeficientes homogéneos, ¿por qué son así? ¿O por qué les dicen homogéneas? ¿Porque están igualadas a cero o por los coeficientes? Entonces, para evitar ese momento caótico de no saber a dónde ir, aquellas de primer orden se llaman de coeficientes homogéneos, por lo que les expliqué. Estas se llaman ecuaciones diferenciales homogéneas de enésimo orden. ¿Por qué? Están igualadas a cero. ¿Estamos? De ahí ninguna otra, en primer orden, a ninguna de las ecuaciones diferenciales recibió un nombre o una clasificación por lo que estaba igualado. No, era por características específicas, ¿se acuerdan? Primer orden por la forma, Bernoulli por la forma, variables separables por la separación, exactas e inexactas por una característica, ¿sí? Las de coeficientes homogéneos por otra característica, las de coeficientes lineales por otras características, aquellas que se hacían por sustitución por una característica específica. Ahora aquí, en orden superior, nosotros aterrizamos y decimos que la ecuación diferencial de enésimo orden que tiene esta forma, miren, es la ecuación diferencial de enésimo orden igualada con cero, se va a llamar ecuación diferencial homogénea de enésimo orden. Que esta que está igualada a una función cuya g no es cero, se va a llamar ecuación diferencial no homogénea. Que la no homogénea va a tener una ecuación diferencial homogénea asociada que va a surgir de quitar la g con cero y esa va a ser la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces recuerda, hay dos momentos ahí. Primer momento es cuando yo tengo una ecuación diferencial de enésimo orden igualada a cero. Esa se llama ecuación diferencial homogénea de orden n. ¿Sí? Y luego está el segundo momento, que es la ecuación diferencial que está igualada a una función distinta de cero, que es esta de aquí. Esa se llama ecuación diferencial no homogénea. Y esa intrínseca, o sea, dentro de esa, hay una ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Estamos? ¿Cómo surge la asociada? Quitando el G y colocando un cero. Cheque. ¿Estamos claros? Ya van a ver por qué hay una gran diferencia ahí. Entonces, aquí me lo está especificando la no homogénea y la homogénea asociada que viene de acá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en la parte de operadores, lo único que quiero que tengamos claro es lo siguiente. El D cuadrado representa la segunda derivada. El D cubo, la tercera derivada. El D a la N, la derivada de orden N. Nada más. Ese es el operador. Ese operador lo vamos a ver en sistemas. ¿Qué más me sirve de acá?
Luego, nuestro primer principio de superposición. Este principio de superposición es para ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, ¿cómo funciona? Ese principio nos dice lo siguiente, fíjense. Dice, sea Y1, Y2, YK, hay K soluciones de una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden en el intervalo I. Entonces, Y igual a una combinación lineal de esas K. ¿Qué es una combinación lineal? Constante por función, más constante por función, más constante por función, hasta llegar a la última. Esta combinación lineal también es solución. Si cada una de estas es solución, esta combinación lineal también lo es. De aquí se desprende algo interesante, y es este corolario que sale después. Y dice, quite todas y solo enfóquese en una. Si una constante por Y1 es solución, no, más bien así. Si Y1 es solución, una constante multiplicando Y1 también es solución para la ecuación diferencial. Particularmente si C1 es cero. Si Y1 es solución, C1 igual a 0 por Y1 es 0. También es solución de la ecuación diferencial. Es más, a esta la conocemos nosotros como la solución trivial. Y sin importar la ecuación diferencial homogénea que tengamos, esta siempre va a ser solución. ¿Por qué? Si nosotros venimos y nos vamos a la ecuación diferencial homogénea, miren, y cambiamos la Y por 0, la satisface, ¿va? Si cambia la Y por 0, tanto aquí como en sus derivadas son ceros, entonces le va a quedar 0 igual a 0. Entonces, Y igual a 0 es solución. Esta es la famosa solución trivial. Nosotros vamos a aprender a calcular soluciones no triviales. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos o no? Sí, listo. Entonces recuerden, nosotros buscamos no triviales, pero la solución Y igual a 0 es solución para cualquier ecuación diferencial homogénea. Cheque. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, de este corolario, me interesa más que la segunda, la primera. Si Y1 es solución, yo multiplico a Y1 por cualquier número y sigue siendo solución de mi ecuación diferencial. Y eso lo pueden ver fácilmente. Si usted deriva esto, esta constante, ¿qué es lo que va haciendo al momento de derivarse? Solo se va saliendo de la derivada, se va saliendo de la derivada, y usted al derivar y reemplazar, sale la constante afuera y le queda una constante multiplicando a las derivadas de Y1 reemplazadas en la ecuación diferencial igualadas a 0. Listo, la desecha y solo se queda con la parte que era 0. ¿Estamos? Entonces, no importa la constante por la cual usted multiplique una función que es solución, esa va a seguir siendo solución. Ya luego les voy a explicar a dónde vamos a utilizar este inciso A de este corolario. Luego aparece esta historia de la independencia lineal. Eso de independencia lineal ustedes lo vieron específicamente con los objetos de Rn en vectores y matrices. Porque en vectores, nosotros le llamamos a la n-upla de números reales elementos de Rn, ¿no? Y allá me hablaban de independencia lineal. Entonces, ¿se acuerdan qué significaba la independencia lineal allá? No. Bueno, ya se acordó el determinante. Vamos bien. El problema es que no siempre teníamos sistemas cuadrados. Entonces, la independencia lineal está más asociada a la combinación lineal. ¿A qué me refiero? Si nosotros en vectores asegurábamos que la única combinación lineal para el vector nulo era en donde todas las constantes de dicha combinación lineal eran 0, decíamos que el conjunto de vectores era linealmente independiente. Pero si existía al menos una de esas constantes no 0, entonces el conjunto de vectores era linealmente dependiente. Y ahí aparecían herramientas como el determinante cuando eran sistemas cuadrados o como la reducción de Gauss, porque eso lo trasladábamos a sistemas de ecuaciones lineales. ¿Por qué? Eran vectores de n componentes y habían m vectores de ellos. Entonces teníamos un conjunto de tamaño n por m. Y ahí hacíamos álgebra, operaciones elementales entre renglones y todo eso.
Ahora, ¿cómo nosotros hacemos esa misma idea si tenemos, por ejemplo, C1 por E a la X, C2 por E a la menos X, más C3 por 1 igual a 0? ¿De dónde sacamos esos renglones? No hay chance, no hay manera, no podemos hacer ese arreglo que hacíamos allá, pero la definición es exactamente igual. Nosotros hablamos de independencia lineal cuando en esa combinación lineal con cero, las únicas constantes que son admitidas es cuando todas son ceros. Pero si existe una de esas para las cuales no es cero, entonces automáticamente nosotros tenemos que nuestro conjunto es linealmente dependiente. Para no hablarles en el aire, porque yo a veces siento que independencia lineal queda como cuando a usted le cuentan un chiste que no entendió, que uno solo se ríe por compromiso, pero le queda así, ¿ve? ¿Entendieron independencia lineal? Y de ahí en el examen les digo, este conjunto es linealmente independiente. Y yo, ¿se come o qué, hombre, pelón? ¿Se come pelón o no se come? Es complicado. Entonces, miren, para hablarles así, puntual, puntual. Miren este conjunto. Tal vez se les hace, tal vez alguna vez lo han visto en algún lugar. Miren este conjunto. ¿Alguna vez han visto esas tres cosas en un solo lugar o en una sola ecuación? Nunca. Nunca lo han visto en una sola ecuación. Jamás, jamás. Gary, ¿quién yo? No sé. Algo así, pero en una ecuación real. A saber. Correcto. En la de ángulo doble. Ajá, ¿cuál es? Vamos a ver. Byron, ¿cuál es? No, aterrícemelo con la X2U. Ya va con 2U y mira la gran X ahí. Eso es. Coseno de 2U es 2 coseno cuadrado de X menos 1. Pucha, profesor, pero eso nunca lo vi yo. Y cuando integraban las funciones pares de senos y cosenos, coseno cuadrado, ¿a qué era igual? A 1 más coseno de 2X entre 2, después para coseno cuadrado, ahí está, pues. Estamos. Pero miremoslo así, miremoslo así. Es poco popular, pero en las de ángulo doble están. Ahora, todas estas las voy a dejar en un solo lado. Coseno de 2X menos 2 coseno cuadrado de X más 1 igual a 0. Miren esto ahora. C1 coseno cuadrado de X, C2 coseno de 2X, C3 por 1 igual 0. Como esto es verdadero, ¿cuánto vale C1, C2, C3? ¿Cuánto vale C1? Menos 2. ¿Sí? Comparen estas dos. Esta ecuación es válida para cualquier X. ¿Sí? Por comparación de estas dos, C1 vale menos 2. Miren, menos 2 por coseno cuadrado. ¿Cuánto vale C2? 1 y C3. 1. Miren, todos son distintos de 0. Y lo tenemos comparado con 0. ¿Qué dicen? Este conjunto es linealmente dependiente. Eso significa independencia acá. El detalle es que eso lo podemos ver porque hay una identidad de por medio. Es linealmente dependiente. ¿Cuándo es linealmente independiente? Bueno, por decirle algo, e a la x, e a la menos x y 1 es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque la única combinación lineal de C1 e a la x,
C2e a la menos x más C3 igual a 0 es cuando C1 igual a C2 igual a C3 igual a 0. Es la única que funciona para establecer esto. La única, no existe otra. Entonces, este es linealmente independiente, este es linealmente dependiente, pero, por ejemplo, ¿cómo harían ustedes para poder concluir que esto es lo que yo les estoy afirmando? Salud. En este caso, esta ya sabemos que es LD porque existe una ecuación válida para cualquier X que nos permite calcular las constantes por comparación. Pero eso ustedes saben que no es determinante como para poder hablar de funciones generales. Se sale de nuestro entorno. Entonces necesitamos, después de conocer la definición, un mecanismo para poder calcular dichas constantes o poder al menos estimar los valores de las constantes de la combinación lineal. ¿Estamos? Entonces recuerden, eso es independencia o dependencia lineal. Sí. Entonces la definición nos dice que se dice que un conjunto de funciones f1 de x, f2 de x, fn de x es linealmente dependiente en un intervalo i si existen constantes c1, c2, c3, cn, no todas cero, con una que no sea cero es linealmente dependiente. Tales que c1 por f1 más c2 por f2 más cn por fn igual a cero. Para toda x en el intervalo. Si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en el intervalo, se dice que es linealmente independiente. En otras palabras, es linealmente independiente cuando la única combinación lineal de estas funciones con cero es cuando todas son ceros. Ahí es linealmente independiente. Pero volvemos a caer en lo mismo. ¿Cómo me doy cuenta de esas constantes? Entonces, tenemos esta ecuación. Como son funciones, ¿qué le podemos hacer a las funciones? ¿Podemos? ¿Igualarlas a cero? No, no podemos igualarlas a cero. ¿Qué le podemos hacer a esta ecuación que está formada por constantes y funciones sin afectarla? ¿Qué operación le podemos aplicar de la que han aprendido hasta hoy? Derivar, correcto. Nosotros esta ecuación la podemos derivar. Lo único que tenemos que asegurarnos que es que las derivadas existan, porque no nos vamos a poner a buscar cosas que no existen. O sea que la única condición es que estas funciones sean derivables. Si derivamos, ¿qué pasa? ¿Qué nos queda en la siguiente fila? C1, F1' de X, C2, F2', Cn, F sub n' de X, para cero. Seguimos derivando porque estamos suponiendo que tienen todas las derivadas. Ahora, nosotros no hacemos algo solo porque sí. ¿Por qué creen que estamos derivando? ¿Para? Siento que casi no le escucho. Si es que es por la bulla de afuera, usted, esta gente es muy bulliciosa. Esta gente es como de derecho, pero por bullicioso. Ahora sí, hay silencio, dígame. No, porque aquí en ningún momento interactuamos con una ecuación diferencial previo. Solo dijimos, tengo un conjunto de funciones, nada más. Vamos a buscar, correcto, que un sistema, vamos a buscar crear un sistema cuadrado. Entonces, fíjense bien, si tengo una ecuación y ya voy por la tercera ecuación derivando dos veces,
¿Cuántas ecuaciones necesito en total según el número de funciones que tengo ahí? N ecuaciones. ¿Cuántas derivadas tengo que hacer para que eso suceda? N. No, N menos 1. N menos 1. Porque la primera ecuación es la que nos hace falta para tener N. Entonces, esto lo vamos a repetir hasta la derivada de orden N menos 1. ¿Estamos? Entonces, miren, ya aquí tenemos desde la primera hasta la derivada de orden n menos 1, hay n menos 1 ecuaciones, más la de arriba, n ecuaciones. Esto que acabamos de formar es una matriz pensando en el determinante, como dijeron los dos compañeros de acá. Estamos metidos en la onda de que vamos a hacer un determinante. Entonces, vamos a ver qué sucede. Fíjense, si nosotros expresamos esto de manera matricial, tenemos un sistema homogéneo. En la primera fila, las funciones. En la segunda fila, la primera derivada. En la última fila, la derivada de orden n menos 1. Vamos a multiplicar aquí C1, C2, C3, Cn. Y miren, todas igualadas a 0. Si notan, este es un sistema homogéneo. Los sistemas homogéneos siempre son consistentes. Aquí la solución trivial, cuando todas las constantes C son ceros, esto se satisface. ¿Sí? Entonces, en los sistemas consistentes, ¿en qué nos basábamos? En vectores y matrices para decir, bueno, en los sistemas homogéneos, ¿en qué nos basábamos para decir que esos sistemas tenían o infinitas soluciones o solución única? ¿En qué se basaban? Sistemas cuadrados homogéneos. Ahora sí, va a ver. ¿Qué me estaban diciendo de rato? Con el determinante. ¿Estamos? Entonces aquí nosotros calculábamos el determinante de la matriz de coeficientes y si el determinante era 0, todas las soluciones que teníamos, habían infinitas soluciones, ¿va? Porque ya hay una, cuando todas son ceros. O sea que el sistema siempre va a ser consistente. Entonces, hay una, todas son ceros. Pero si todas son ceros, listo, no pasa nada. La cosa es, si es la única o si hay más. Si el determinante era 0, no es la única solución. Hay más y son no nulas. Entonces, eso hace que este conjunto de funciones, las que están en la primera fila, sean linealmente dependientes. Pero si el determinante es distinto de 0, estamos asegurando que la única posibilidad para que esto ocurra es cuando todas las constantes son ceros. Y es donde aparece cuando nuestro conjunto es linealmente independiente. O sea que si nosotros queremos saber si este conjunto en efecto es linealmente independiente, lo que vamos a hacer es calcular ese determinante. Bueno, calculémoslo. Era e a la x, e a la menos x, 1. Las funciones, primera derivada, e a la x menos e a la menos x, 0. Segunda derivada, e a la x, e a la menos x, 0. ¿Qué me queda? Más, menos, más, 1. Vamos con la menor que está aquí. E a la x, e a la menos x,
e a la x, e a la menos x. Miren, multiplicamos. 1 más 1, 2 distinto de 0 para todo x. Como es 2 me da distinto de 0, decimos que este conjunto, el conjunto, digo, este de acá, es linealmente independiente. Ahora aterrizamos. Eso es recordando lo de vectores. Aparece esto o ese determinante que acabamos de calcular. Ese determinante se llama el Gromskiano. Cheque. Ese es el nombre que se le da al determinante. A la matriz le podemos decir matriz Gromskiana. ¿Está bien? Pero el determinante se llama Gromskiano y es el determinante de esa matriz que está ahí. Miren la estructura que tiene la matriz. Luego, aquí establecemos el criterio para cuando el conjunto de soluciones es linealmente independiente o linealmente dependiente. Entonces dice, sea Y1, Y2 hasta Yn, n soluciones de una ecuación diferencial homogénea. Aquí sí vienen de una solución, de una ecuación diferencial de enésimo orden. El conjunto de soluciones es linealmente independiente en I, sí y solamente sí, su Wronskiano es distinto de 0 para toda X en I. Si se fijan acá, este conjunto es linealmente independiente para cualquier X. No está condicionado por X. Siempre va a ser distinto de 0. Entonces, este conjunto es linealmente independiente. ¿Estamos? Pero si aquí nos hubiera quedado, o sea que si nosotros venimos e intentamos calcular el determinante para este, nos va a dar 0. Es lo más seguro. Entonces, si nos da 0, concluimos linealmente dependientes y no tenemos que estar pensando en que si existe una ecuación que relacione dichas funciones y todo lo demás. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Entonces, no olviden ese detalle. Así establecemos el criterio para saber cuándo un conjunto es linealmente dependiente y cuándo un conjunto es linealmente independiente. Ahora, definimos algo nuevo. Dice conjunto fundamental de soluciones. ¿Qué es el conjunto fundamental de soluciones? Cualquier conjunto, Y1, Y2, Y3 hasta Yn, de n soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea en enésimo orden en un intervalo I es un conjunto fundamental de soluciones en el intervalo. Entonces, ¿a qué le llamamos conjunto fundamental? A un conjunto de soluciones linealmente independientes, nada más. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para construir la solución general de la ecuación diferencial homogénea. Luego aquí me dicen la existencia del conjunto fundamental y solo dice, existe un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden en I. Nada más. Teorema, este es muy importante. Recuerden, porque aquí nos dice la forma general, o mejor dicho, la solución general para una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden. Entonces, ¿cuál es? Dice, sea Y1, Y2 de X, Y3 de X, Y4 de X, Yn de X, un conjunto fundamental de soluciones. ¿Qué significa? Que si ustedes derivan y reemplazan cada una de estas funciones en la ecuación diferencial, todas y cada una van a reducir la ecuación diferencial a una identidad. Eso es uno. Y dos, que el conjunto de funciones, Y1, Y2 hasta Yn, es linealmente independiente. Eso forma un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces dice, un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden en 6 en el intervalo I. Entonces, la solución general de la ecuación en el intervalo es y de x igual a la combinación lineal. Recuerden, si como tal, cada uno de forma individual es solución para la ecuación diferencial, esta combinación lineal con todas también es solución. Y esta absorbe todas las posibles soluciones que hay. Por eso, cuando ustedes encuentren una función que no está apegada
a las reglas establecidas por este conjunto, a ese tipo de solución se le llama solución singular. ¿Recuerdan? Y cuando estas constantes toman valores específicos, a eso se le llama una solución particular porque no tiene parámetros arbitrarios. ¿Listo? Excelente. Entonces dice, donde C1, C2, Cn son constantes arbitrarias. Entonces, una vez que nosotros aprendamos a calcular este conjunto fundamental de soluciones, vamos a proceder a armar la solución para nuestra ecuación diferencial. ¿Y cómo se arma? Constante arbitraria por Y1 más constante arbitraria por Y2 más constante arbitraria por Y3 y así sucesivamente hasta llegar a la enésima constante arbitraria por Yn. Cheque. Entonces, esa es la solución general para una ecuación diferencial homogénea. ¿Listo? Sí, siempre suma. Él absorbe la constante arbitraria. Igual si está multiplicada por un número, lo absorbe la constante arbitraria, pero en la solución. Si usted lo deriva, no. Si usted viene y dice Y' queda multiplicando 12,1, queda 12,1. Una segunda derivada, 4C1, ahí queda 4C1. O 6C1, ahí queda. Las constantes cuando vienen de las derivadas, esas sí prevalecen, pero cuando estamos en la solución general, ahí da igual si está multiplicada o no. ¿Estamos? ¿Qué más? Esa es la solución de las homogéneas. Bueno, con las no homogéneas. Con las no homogéneas solo hay tres detalles que revisar. Uno, aparece esta Y sub P. Esa Y sub P recibe el nombre de solución particular o integral particular para la ecuación. Esa función Y sub P es aquella que no tiene parámetro arbitrario. No tiene parámetro arbitrario. Entonces, ¿a qué se refiere? Vaya, por ejemplo, YP igual a 3 es solución particular para esta ecuación de aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes derivan y reemplazan esa función, satisface la ecuación. ¿Estamos? Entonces, toda función que no tenga un parámetro arbitrario que ustedes al derivar y reemplazar en la ecuación diferencial, la reduzca a una identidad, entonces esa función es una solución particular. ¿Estamos? Esa que no tiene parámetro arbitrario se llama solución particular. Entonces dice, ahora sí, Y1, Y2, YK son soluciones de 6 en el intervalo I. YP es cualquier solución particular en I. Entonces la combinación lineal, miren la combinación lineal. Tenemos una combinación lineal de las constantes multiplicando a la solución de la homogénea asociada, porque esas Y sub 1, Y sub 2 hasta Y sub K forman parte de la solución para la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Estamos? Para eso que forman parte. O a eso, ahí es donde están. Estamos acá. Entonces, esa combinación lineal más la función que no tiene parámetro arbitrario, eso me arma una solución para la no homogénea. Entonces, ¿qué forma tiene la no homogénea? La solución de la no homogénea tiene una combinación lineal de un conjunto fundamental más una función que no tiene parámetros arbitrarios. ¿Cheque? Entonces tenemos que la solución general para una ecuación diferencial homogénea es sea I sub P cualquier solución particular de la ecuación diferencial no homogénea de enésimo orden 7. Ojo, hay algo importante, dice, sea YP cualquier solución particular.
cualquiera. Entonces dice, en el intervalo y luego dice, sea Y1, Y2 hasta Yn, un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, en I, la solución general para la ecuación diferencial homogénea es C1 por Y1, C2 por Y2, C3 por Y3, Cn por Yn más una particular, donde esas C son constantes arbitrarias. ¿Checa? Entonces ahí nosotros tenemos nuestra solución general. Esa está formada por la combinación lineal más a lo que le llamamos solución particular. Esa es la solución general para la no homogénea. ¿Listo? Luego, aquí le empiezan a dar nombres. La función complementaria. Entonces, la solución general de una ecuación lineal no homogénea está compuesta por la suma de dos funciones. Una solución complementaria, que es la combinación lineal de los elementos del conjunto fundamental de soluciones, más la particular. ¿Estamos? Esa sería la solución general para nuestra ecuación diferencial. Esa combinación lineal más la particular. Luego, en otras palabras, mencionan que Y es igual a función complementaria más cualquier solución particular. Y sub C más Y sub P. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Miren este principio de superposición. Recuerdan que ya vimos uno, ¿va? El primer principio decíamos, si Y1, Y2, Y3 hasta YK son soluciones para nuestra ecuación diferencial homogénea, entonces cualquier combinación lineal de esta también es solución. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me dice ese principio de superposición? Ese principio de superposición me dice lo siguiente, observen. Tenemos, aquí está la ecuación diferencial a la que nosotros le queremos calcular la solución general. ¿Cómo está formado? Está formado por la ecuación diferencial igualada a una suma de funciones o una suma finita de funciones G de I. ¿Sí? ¿Qué conocemos nosotros? En primera, conocemos la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. O sea, conocemos la solución complementaria. Aparte de eso, por cada una de estas, miren, cuando igualamos la ecuación diferencial a G1 y luego otro día igualamos la ecuación diferencial a G2 y luego igualamos la ecuación diferencial a G3 y hacemos esa misma operación a lo largo de las K funciones, voy a tener K ecuaciones diferenciales. ¿Qué voy a hacer con estas? Miren, aquí están las K. Cada una de esas se va a resolver. ¿Qué significa? Que voy a obtener una particular 1 para G1, una particular 2 para G2, una particular 3 para G3. Pero no tengo que perder de vista que lo que yo ando buscando es la particular de esta ecuación diferencial. Entonces, esa particular no es más que la suma de las particulares que ya encontré previamente. ¿Qué significa eso en traducción? Significa que nosotros, al calcular cada una de esas particulares, podemos aplicar distintos métodos. Y con cada una de las funciones que encontremos, lo único que hacemos, pues, es sumar las particulares, nada más. ¿Estamos? Con un ejemplo bien concreto, bien concreto. Fíjense. Esta es la ecuación diferencial que queremos revisar nosotros. Esta. De esta ecuación diferencial voy a agrupar estos tres, como dice abajo,
esta y esta. ¿Se fijan? Entonces, la solución particular para esta primera es menos 4x cuadrado. La solución particular para esta es esta. Para esta es esta. Miren. Y para la última es esta. Entonces, ¿a qué va a ser igual la solución particular para la ecuación diferencial que esté igualada a la suma de las particulares? Perdón, a la suma de las funciones. Va a ser la suma de las particulares. O sea que si nosotros sumamos estas tres aquí, ahí obtendríamos nosotros la particular. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos la lista, compañera? Sí, listo. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, mañana vamos a comenzar, porque eso era lo último de la teoría, mañana vamos a comenzar ya con nuestro primer método para resolver ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden. Ese método se llama reducción de orden. Como yo sé que ustedes lo fueron a leer, vuelvan a ir a leer, hombre. ¿Estamos? Vayan a leerlo. ¿En qué consiste la reducción de orden? Que mañana sí les voy a preguntar porque reducción de orden es bien práctico. ¿Preguntas? ¿No? ¿La lista? ¿Bien tuvo? Ahí está. Chequete. Se cuidan. Los veo mañana. Sí, ese sí. Ya de aquí en adelante nos apegamos al libro. ¿Sí? Cheque. ¿Todo viendo? Señores. No firmó. Y al final entra el proyecto para que... Ahí le doy después. Hola. Cuéntame. Cuenta que. Sí, cuenta, no, tranquilo, no hay falla. Sí, es que vine hace como 10 minutos y mejor me quedo para recibir mi digo. Se hubiera metido. Pero igual pregunta porque si en otra vengo así, 24:30, porque ahorita con este clima no lo voy a llegar. Entonces no hay moto antes, no. A veces ando en moto, a veces ando en carro, pero con este clima. Ni en moto. Ni en moto. Sí. Yo por eso quería saber, porque como he visto que solo yo me he conectado en mi moto. No, tranquilo, me falla. Ah,